creen que cuando uno habla de enfermedades de transmisión sexual, dicen, ¡ay, qué asco! Entonces, no es así. Hoy me voy a portar bien, no voy a hablar malas palabras. He ido a la misa y he confesado. No voy a hablar malas palabras. Entonces, no es así. Cuando tú te enfrentas a un paciente joven especialmente, el diagnóstico diferencial es, no tendrá una enfermedad de transmisión sexual. Si tú ves una paciente mujer que tiene infección urinaria a repetición, tienes que preguntarte, ¿no estará detrás de la infección urinaria una enfermedad de transmisión sexual? Peor si es hombre. Los hombres en general no deberían tener enfermedades de transmisión sexual. Pero si hay infección urinaria en un hombre, una de las patologías que debemos descartar es enfermedad de transmisión sexual. Los médicos internistas, los residentes que están haciendo medicina interna, etcétera, lo saben muy bien y los estudian a los pacientes y con mucha alegría recibimos interconsultas o nos transfieren pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Puedo dar más ejemplos, pero con esto yo creo que ustedes van a entender de que las enfermedades de transmisión sexual nunca van a desaparecer. Alguien dice es una pandemia y es verdad. Lo que pasa es que no nos fastidia en principio hasta que empezamos con nuestra vida sexual activa. Entonces hay que cuestionarse. ¿Será que si tengo relaciones sexuales voy a quedar con una enfermedad de transmisión sexual? Con esto no quiero asustar, no quiero decir que no tengan pareja, sino que siempre los hombres y las mujeres debemos tomar en cuenta esto, inclusive responsablemente, para salir adelante en nuestro estudio, con nuestra pareja, en nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. Nosotros vemos mucho este tipo de patología. Yo creo que debe ser alrededor de unos 30% de la consulta privada, especialmente privada, no en el hospital, porque aquí al hospital a veces tienen vergüenza venir a contar su problema de enfermedad de transmisión sexual, porque hay residentes, hay alumnos y no van a ventilar su problema privado. Entonces acuden a la consulta privada. Debería decir quién no ha tenido una clamidia. Es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Sí, los hongos, que no necesariamente en principio uno puede contagiarse por enfermedad de transmisión sexual. Puede ser por la mano sucia, falta de aseo, especialmente en las mujeres, también en los hombres, esos que tienen prepucios redundantes, etc. Pero puede empezar como no de transmisión sexual y puede después la paciente que tiene esto con contacto sexual convertirla en una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, siempre conocíamos antes como que la gonorrea, la sífilis, el chancro, el virus del papiloma humano, el herpes genital, etcétera,
que esas nomás eran las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, por supuesto. Actualmente estamos hablando de 32 enfermedades de transmisión sexual. Y ahí está la clave. Cuenta, les decía, los hongos, el virus del papiloma humano, cuenta las clamidias, cuenta el molusco contagioso, cuenta lo que es los piojos, las liendres. En fin, no voy a hablar de las 32, probablemente yo hable de un par de ellas, para referirme cómo tienen que estudiar. Pero en el libro oficial o en otro texto, o pueden entrar, enseguida les voy a dar dónde pueden entrar para estar al día en enfermedades de transmisión sexual, tienen que estudiarlo. Tienen que estudiarlo, no pueden dejar de saber, no pueden pasar urología sin saber eso. Si ven la diapositiva, dice abril. Justo estamos a un par de semanas del mes de abril. Es para decirles que según la Organización Mundial de la Salud y una agencia que les voy a mostrar enseguida, no es un día el día de las enfermedades de transmisión sexual, no es una semana, es un mes. La Organización Mundial de la Salud y todas las que trabajan con esto de las enfermedades de transmisión sexual han determinado un mes para recordar lo que es las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué mes es? Abril. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué hago yo en abril? Los que trabajamos en salud, yo soy el primero, en abril me voy a hacer exámenes de laboratorio, especialmente del VIH y otros, para ver si no soy portador del VIH. Puede ser, alguien puede decir, es que debo ser un promiscuo. De repente no voy a entrar en ese detalle, pero como trabajo en salud, pude haberme pinchado todos los días, a veces entro a cirugía, pude haberme pinchado y sin darme cuenta, me contagié por vía del pinchazo del virus del VIH. O sin que me di cuenta me brincó una gota de sangre o un fluido corporal por mi ojo y puedo estar contagiado con virus del VIH. Entonces, en abril es para eso, para recordarme. Puedo no saber, no se olviden que si tú anoche, o más bien yo me haré el ejemplo, si yo anoche estuve con una VIH positiva y me hago los exámenes una semana después, no voy a dar positivo. Si me hago 2 meses después, tal vez sí voy a dar positivo. Entonces, hay gente en los estudios que han hecho, un año después siguen negativos para el examen, pero son positivos porque llevan el VIH. Entonces aparece un concepto que se llama periodo de ventana, que puede durar entre 2 meses y 10 años. Depende del sistema inmunológico del paciente. ¿Qué quiero decir? Que puede ser positivo a los 2 meses de que tuvo relaciones sexuales o tiene el virus dentro del organismo, 2 meses, 1 año, 5 años y hasta 10 años. No hay alguien, por lo menos dice la literatura, que haya resistido más allá. Esto depende de la carga inmunológica del paciente. Ese es el famoso periodo de ventana. O sea que hombres y mujeres que han tenido contacto sexual con una dama o un señor desconocido y después de un mes o una semana o cuando quieran
han hecho sus exámenes de control, verán que son negativos, no confíen. Al año háganse nuevamente en abril. Para eso es abril. Recordar que debemos controlarnos. Primero me controlo yo, después controlo a mi pareja, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis ahijados. Esa es la manera en que se pensó que se podía disminuir, no borrar del globo terráqueo las enfermedades de transmisión sexual, sino disminuir, porque las estadísticas cada día son más grandes. Entonces, también abril es para recordar que los otros médicos, no importa que seas interno, residente, médico general, estés haciendo tu internado en la provincia o cualquier situación de trabajo, también se inculca a las enfermeras y a todos los que trabajamos en salud, se inculca a que en abril hagan charlas donde están trabajando. Si están trabajando en Ansaldo, en el río Caine, donde ustedes estuvieran, hay que hacer unos papelógrafos y hay que hablar de esta cosa. También quiero avisarles que el VIH, que es lo que más tememos, ya salió de las ciudades. Lo encontramos en el campo. Y en el campo, gente que sus conocimientos, su grado de conocimiento es menor, entonces, como no trae síntomas al principio, dejan pasar. Se ha visto ya que esa gente son VIH positivos y que incluso ya han nacido bebés con VIH positivos. Entonces, como verán, se dan cuenta ustedes, se supone que son gente de amplia captación de conocimiento. Esa es la idea que la Organización Mundial de la Salud ha puesto. Abril. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Que hagan. No hay confianza en esta época. ¿Cómo puedes saber si tu noviecito no tiene VIH u otro? O el que te gusta, o al revés. En otros países se recomienda esto. Si a mí me gusta la María, le digo, María, mañana tu VIH y yo el mío. Porque las otras de transmisión sexual probablemente se curan. El VIH no. Entonces, aquí estoy viéndole a la María y la María me dice, mostrame, bueno, no hay nada, no hay nada, listo. Nos emparejamos. Eso de el amor a primera vista, no sé qué cuentos, lleva a cometer errores. Esto se exige en otros países que si yo soy VIH y mi mujer es negativa y queremos casarnos, el juez dice no. Primero, tienen que firmar un documento y segundo, yo tengo que hacerme las vasectomías y mi mujer tiene que hacerse ligadura de trompas. Después podemos casarnos. Es un tema nuestro, pero no podemos traer al mundo niños con VIH o al revés. O si son dos VIH si quieren casarse, tienen que venir. Depende de la legislación de los países donde tienen este tipo de, o sea, la enfermedad es mundial, pero sus legislaciones frenan, controlan este tipo de situación. Así que, abril, hay que meterse en la cabeza y eso es lo que se debe recomendar a los amigos, a la familia, etc. Otro tema que es interesante es de que si yo sé que soy VIH, me ha salido el examen y yo me pondré la imaginación de que tiene la edad de ustedes, digamos 25 años, soy VIH positivo, rápidamente entro al tratamiento con los antirretrovirales
y me cuido para conservar mi carga inmunológica. Y yo voy a salir médico, voy a hacer mi especialidad, voy a ejercer, porque a tiempo me he hecho el diagnóstico y a tiempo empezaron los antirretrovirales. Si tengo miedo, no me hago y oculto, y cuando aparezcan síntomas, entra la fase SIDA, es más difícil curar, y los antirretrovirales no tienen la misma eficacia que al principio de la enfermedad. También eso es muy bueno saber. Bien, otro detalle es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en este afán de querer controlar, ha pedido auxilio, socorro a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU. Ha pedido a todas las organizaciones, inclusive a la iglesia. Los curas un poquito tienen miedo a hablar de sexo. No falta algún cura macanudo que habla de estas cosas, pero alguna vez, no sé si se han enterado, repartiendo preservativos después de la misa, un poco querían, esa era su forma de cooperar. O también se ha pedido a la iglesia evangélica para que los pastores recomienden. No sé si lo siguen haciendo, pero la idea que nosotros tenemos es que hay un poco de miedo para hablar de esta cosa. Y otra vez repito, es diagnóstico diferencial en cualquier enfermedad. Por esa razón deben conocer esta cosa que especialmente dicen las mujercitas, ay, qué asco, ¿no? Bien, pasamos a la primera. Esta es interesante que lo sepan. Es el famoso CDC. ¿Qué es el CDC? Ha estado de moda cuando se hablaba mucho en la pandemia de el coronavirus. El CDC, que está en Atlanta, donde está también la CNN, fíjense, es un monstruo, ahí en la foto, es un monstruo que se dedica solo a las enfermedades infectocontagiosas. Lo estudian ahí, se lo guardan, es una especie de, tienen sus conservadores, guardan ahí el virus de la viruela, el virus del, o sea, imagínense todos los virus que puedan aparecer. A partir de este centro de biología, son los que fabrican vacunas y son los que dan pautas de tratamiento y manejo de las enfermedades parasitarias y virales. Es mejor dicho, las enfermedades infectocontagiosas. El CDC. ¿Qué quiere decir CDC? Aquí vamos a ver cuándo se fundió, el 46, es del gobierno de Estados Unidos. Tiene 15,000 funcionarios y su presupuesto anual es de 8.8 mil millones de dólares. ¿Se imaginan cuánto de plata cuesta manejar el tema de las enfermedades infectocontagiosas? Bueno, el director de ese tiempo era este señor, luego apareció, han cambiado muchos ya, pero esto es lo que quiero que sepan. Miren qué hace el CDC. Subvenciona a los otros países, a todos los países, especialmente que tienen que ver con el CDC o que confían en el CDC, les subvenciona, les financia adquisiciones, vacunas, qué sé yo, jeringas. Eso es lo que llega a Bolivia, por ejemplo. Y esto generalmente es a los países del tercer mundo. Entonces promueve la salud y la calidad de vida mediante la prevención y el control de enfermedades para que no lleguen a lesiones y discapacidades.
Todos los años los CDC otorgan aproximadamente 7.000 millones de dólares en más de 14.000 subvenciones y contratos, incluidas las adquisiciones simplificadas, para todo el mundo. Vamos a la otra. ¿Qué quiere decir CDC? Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infectocontagiosas. Investigan enfermedades de transmisión sexual, el manejo epidemiológico y estadístico de las ETS, manejo desde el punto de vista del tratamiento y prevención y pautas de educación sexual. De aquí en estas pautas sale que el mes de abril es el mes de las enfermedades de transmisión sexual. Aquí está. El abril es el mes de la concientización sobre las ETS. Entonces, hay que hablar en abril. Hay que hablar, y si no es abril, también hay que hablar de las enfermedades de transmisión sexual entre parejas. No importa. El médico no puede ser no podemos censurar si son homos, heteros, bisexuales, en fin, las parejas. Lo único que tenemos que decir es que tienen que cuidar de no enfermarse enfermedades de transmisión sexual y no pueden diseminar, hay que ser responsables en esta situación. Y otra vez digo, empieza con nosotros mismos y nuestras parejas. No es, está bien, nadie controla su vida sexual de nadie, puede tener con 10 parejas al mismo tiempo, pero que controle. Y cuando sepa que está enferma, que se cure y comente a sus parejas para que se curen también. Más o menos pasa por ahí la cosa. Esto que es epidemiología es para moverles un poco el corazón a ustedes. Se calculan que más de 19 millones de nuevos casos de ETS cada año en los Estados Unidos. Solo en los Estados Unidos. Ahí le meten sin piedad, sin medida ni clemencia. ¿Y ustedes creen que en el país del tercer mundo, Bolivia, el Brasil, el Alto de La Paz, aquí tengo un par de alteños? Entonces es lo mismo. Cada vez los niños, ¿qué voy a decir niños? Empiezan a edades más tempranas la vida sexual, 14, 15 años, y además ya no quieren sexo normal. Ahora, ven películas, están libertinaje en su celular, y en fin, entonces tenemos que poner la mano al pecho. En 2009 se informaron a los CDCs más de 1.5 millones de casos de clamidia y gonorrea. Esto las convierte en las enfermedades infecciosas más frecuentes en los informes de los Estados Unidos. Entonces, son para que uno se vaya dando cuenta, ¿no? Aquí es un poco para mostrar cuánto gastó Obama cuando él estaba de presidente. Entonces él gastó mucho no le importaba si eran latinos, negros, pero el señor que tenemos al lado, este señor que tiene cara de Homo sapiens, rubio, ahora tiene problemas. A ver, veamos cómo le va en temas de prevención, de presupuestos para enfermedades de transmisión sexual, médicos, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora está empezando a hacer recortes, les puedo decir eso. Miren esto, el contagio de la mitad de las nuevas ETS ocurre entre jóvenes de 15 a 24 años. Este grupo etario representa el 25% de la población sexualmente activa.
y ya pueden darse cuenta que 25% es harto. Los afroamericanos representan aproximadamente la mitad del total de casos informados de clamidias y sífilis. Todo siempre en los Estados Unidos. Y si nos comparamos la cantidad de población que tienen con nuestra pequeña población que nosotros tenemos, podemos darnos cuenta que andamos con estadísticas súper elevadas. La importancia de someterse a las pruebas, ¿qué quiere decir? Que las parejas deberían acudir sin tener vergüenza, así como van a comprar un preservativo a la farmacia sin tener vergüenza ahora, las pastillas del día siguiente sin tener vergüenza ahora y otras cosas más, juguetes sexuales, etcétera. Lo mismo deberían acudir a los centros de primer nivel, a la posta sanitaria del pueblo, a todos los lados, para pedir que se les hagan los exámenes de laboratorio. Entonces, con eso vamos a darnos cuenta para que nosotros podamos ver y hacer el tratamiento. La prueba médica anual de detección de clamidia para todas las mujeres sexualmente activas menores de 26 años, así como las mujeres mayores con factores de riesgo, tales como parejas sexuales nuevas o diferentes. Prueba médica anual de detección de gonorrea para mujeres sexualmente activas en riesgo, las mujeres de 25 años y menores, mujeres con parejas sexuales nuevas o diferentes a las que viven en comunidades agobiadas por la enfermedad. De esto los descartables sería esto que otra vez dije. Si me enamoro o quiero enamorarme de la María, le digo, María, aquí está, soy VIH negativo, mostrame el tuyo. Si quieres ahí le aumentas clamidia, le aumentas virus del papiloma humano, o que se llama el herpes genital. Entonces así uno puede emparejarse con confianza, etcétera, etcétera. Creen que el condón lo resuelve todo, no es así. Y el alcohol es el peor enemigo de la protección. Bueno, felizmente en la maternidad y ya en todos los hospitales de primer, segundo nivel en las provincias, a las embarazadas test rutina les están pidiendo VIH, sífilis, clamidia, etcétera, etcétera. Hepatitis B también es una enfermedad de transmisión sexual, para que no nazcan niños VIH o tengan cuidados la vía de nacimiento de las nuevas criaturas. Cuando es VIH positivo, ¿por dónde deben nacer estos niños? Cesárea. Y cuando son clamidia o son gonorrea, cesárea, o hay que hacerse tratamientos rápidamente porque al nacer por el canal del parto pueden tener problemas con los ojos, ¿no? La ceguera congénita y el VIH que se transmite por el cordón umbilical en esa manipulación. Entonces, a eso se refiere. Y esto yo quiero que lo tengan, sáquenle una foto, pues, a ver si así. Actualmente son los mayores exterminadores de los jóvenes. Una crisis de proporciones mundiales provoca, da por las enfermedades infecciosas, amenaza ganancias duramente obtenidas en salud y la esperanza de vida. Las enfermedades infecciosas ahora son los mayores exterminadores de niños y de adultos jóvenes en el mundo. Producen más de 13 millones de defunciones al año. O sea, una de cada 2 defunciones en los países en desarrollo. Y es verdad, pero nadie va a avisar. Mi amigo de la esquina que tiene 30 años ha muerto y yo le digo a su papá, oye, ¿de qué se ha muerto tu hijo? De leucemia. Mienten. Antes, cuando apareció el VIH y se enteraban de que el hijo estaba enfermo, allá en Sipe le alquilaban un cuarto
y le pagaban una pensión para que le lleven a su casa y le compraban un televisor. Y ahí lo dejaban abandonado hasta que se muera. Más bien ahora los cuidamos, les recomendamos que ingresen al tratamiento con los el tratamiento para el VIH, los antirretrovirales, y con esto ya les digo, pueden estudiar, egresar, trabajar como profesionales, etc. Entonces, esto debe llevarnos a tener mucho cuidado. Siempre nos falta un alumno loco o un tipo estúpido que cuando una chica le pide que quiere evitar el contagio, etcétera, le proponen el condón como si fuera la solución. Si bien sirve, no descarta. Y están hablando de que 90-95% solamente, o sea, por ciento puede evitar que te contagies un VIH. Vamos más. Bien, voy a hablar de un par de enfermedades de transmisión sexual. El resto, ustedes tienen que estudiarlo del libro, de un texto. Búsquense, hay harto y abundante literatura en la computadora. Y esto vamos a preguntar en el examen. Vamos a hablar de las clamidias. A ver, vale. Antes y actualmente, para ser ordenado, todavía la literatura recomienda así como están bien. Que hay que decir cuál es el agente etiológico, la clamidia trachomatis. ¿Y qué es pues la clamidia trachomatis? Es un gram negativo intracelular muy parecido al de a la gonorrea. Hay cuentos, fábulas, novelas también de la clamidia. Se dice que nunca era, más bien patológico, que nunca era viral. Es una bacteria. Pero que con el tiempo, por ayudita, como se dice, la gonorrea le enseñó a ser virulenta. Cuando uno habla de virulencia, no siempre está hablando de virus. Una bacteria se dice es virulenta cuando produce la acción bacteriana que va a dañar al organismo. Para los que habla de virus, o sea, está hablando de bacteria y dice virulento. No, me refiero a eso. Las clamidias también pueden producir linfogranuloma venéreo. Fíjense por estos serotipos. Antes se exigía saber los serotipos, ahora no se sabe. Todo se ha vuelto un menjunje que cualquier de las variantes de la clamidia puede presentar el linfogranuloma venéreo. A ver un poco para que me comprendan. El herpes labial, ¿se acuerdan? El famoso fueguito. Y había un herpes genital. Al herpes labial era el tipo A y el genital el tipo B. Ahora que hay sexo oral, auditivo, ocular, nasal, a ver dónde más hay, etcétera, etcétera, los microbios pueden estar por todos lados. Ahora, el herpes labial se puede encontrar genitales o al revés. Lo mismo está sucediendo con las clamidias. Entonces, de todas maneras, para información está ahí, nos enseñaban, y todavía los textos traen, que el periodo de incubación era de 1 a 3 semanas o varios meses. Hay que tomarlo en cuenta. Generalmente esto ya no es así. Hoy me acuesto con una dama
desconocida y mañana ya puedo amanecer con la infección de clamidia, con sintomatología de clamidia. En 2 horas puedo aparecer. Yo tenía algún profesor que decía, no es lo mismo una gonorrea y una clamidia de marinero que una gonorrea y clamidia de aquí local. La de marinero es más agresiva y más resistente a los antibióticos, porque no sabemos de dónde se habrá traído. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Más frecuentemente cursa como infección subclínica, esto especialmente en las mujeres. Las mujeres, la clamidia, como no tiene mal olor, es limpiecito, riquito, clarito. Creen que no tiene mal olor, es su secreción vaginal que tienen antes de la menstruación, después, etc. Por eso se dice subclínica, no da la clínica en las mujeres. Cuando da clínica es cuando ya se metió en el útero, en las trompas, etcétera, etcétera, que vamos a ver enseguida. La epidemiología es la más prevalente junto con el herpes virus y el virus del papiloma humano. Sexual, perinatal, etcétera, etcétera. Sexo frecuente en la mujer viene a ser una portadora sana. Así que eso hay que tomar en cuenta. Las infecciones por clamidia, fíjense, en el hombre hay secreción uretral, porque al hombre le da en la uretra, en cambio a la mujer le da en la vagina. Y el tejido de la vagina es más resistente que el de la uretra. Por eso la mujer tiene poca sintomatología y en el hombre aparece secreción uretral mucoide escasa. Puede haber disuria, ardor uretral. Con el tiempo, si no se cura a tiempo, pasan las semanas, etcétera, y puede llegar a la epididimitis. La mujer puede tener secreción vaginal, no siempre, hay disuria a veces cuando le da en la uretra, puede haber un sangrado intermenstrual por la inflamación del útero, hay dolor abdominal y cuando hay un dolor abdominal, alguna vez les he dicho, abdomen agudo, ¿qué apendicitis, qué debe estar perforada, qué tifoidea? Pero los cirujanos y los ginecólogos ya saben, descarten si no es una enfermedad inflamatoria pélvica aguda que simula abdomen agudo y que acaba también en cirugías. A eso se refiere el dolor abdominal, la uretitis, cervicitis y salpingitis. Cuando uno agarra y va a orinar, no tiene el cuidado de lavarse las manos y se lleva al ojo, aparece conjuntivitis. Entonces, esta es la mejor demostración, hasta en la oftalmología, que es un diagnóstico diferencial con enfermedades de transmisión sexual. Aquí lo que les decía, en el hombre, clarito, limpiecito, no tiene mal olor, chuita, como decimos los precolombinos. Y en la mujer, en el cuello del útero, fíjense, esa zona roja, inflamada, eso es lo que va produciendo. El sistema inmunológico trata de detener, pero finalmente entra al útero, a las trompas, etcétera, y es lo que produce enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué es el linfogranuloma venéreo? Es cuando las clamidias se han ido más adentro y se han extendido por los linfáticos y han llegado a la estación de los linfáticos. ¿De dónde? Inguinales. Producen un proceso inflamatorio severo y pasa, como aquí dice en la diapositiva, hay una pápula o vesícula que pasa inadvertida al principio, hay la adenopatía inguinal, úlceras genitales, se fistuliza, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está la foto más elocuente. Entonces,
hay que examinar al paciente, es otra recomendación, y siempre debe estar en nuestra mente, no tendrá enfermedad de transmisión sexual. El diagnóstico, reacción cadena de la polimerasa, miren, 95%. Esto quiere decir, se saca la secreción o la orina si sospechamos, mandamos a un buen laboratorio, ellos tienen el ADN de la clamidia como un código de barras y comparan con lo que yo he mandado. Y si es positivo, tiene 95, pero es caro y demora. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, y es gratis en el hospital y en algunos laboratorios más barato, es serología para clamidias, es ELISA para clamidias, donde buscan el IgG y el IgM y de acuerdo a esto nos informan si está elevado. El IgG cuando es agudo y el IgM es cuando es crónico o cuando se ha curado. A ver, viene aquí el Hensi con su clamidia y yo le doy antibióticos. Y el Hensi va al laboratorio por su cuenta y se hace para saber si se ha curado ELISA para clamidia. Y va a seguir elevado. Es una reacción antígeno-anticuerpo. Tienen que morirse los que han estado en contacto con la clamidia para que dé negativo. Esa es la trampa que existe y que hay que tener en cuenta. De todas maneras, están ahí todas las posibilidades. Cultivo, en fin, se puede hacer en casos difíciles, en casos que no se puede hacer diagnóstico. El tratamiento, acitromicina 1 gramo, dosis única. Yo no soy partidario de las dosis únicas por el control de calidad de los laboratorios. En nuestro medio no hay buen control de calidad de los medicamentos y por eso no me gustan a mí las dosis únicas. Prefiero hacer nomás la acitromicina por 5 días, 7 días, etc. Le puedo dar doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. También la eficacia en ambos lados es 95%. ¿Qué es la acitromicina? Un macrólido. ¿Qué es la doxiciclina? Un derivado tetraciclínico. ¿Qué es la ofloxacina? ¿Qué es fluorquinolona? ¿Qué es la eritromicina? Un macrólido. Se puede dar dosis única, pero a mí me gusta especialmente cuando hay linfogranuloma venéreo, completar 10 días, por lo menos a veces más. En las embarazadas hay que darles derivados penicilínicos que no hacen daño al feto. La amoxicilina, la citromicina también, la eritromicina no hacen daño al feto. Cuando hay linfogranuloma venéreo, recomiendan el libro, ustedes pueden encontrar, hay otras variantes también, doxiciclina 100 miligramos, eritromicina, pero por 21 días. Bien, la otra que con esto termino rápidamente, y ustedes van a estudiarles esto, es la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo, igualito que la otra, que la clamidia. Periodo de incubación 2 a 5 días, etcétera. Sexual y perinatal, lo mismo. Las dos tienen más o menos el mismo comportamiento. Aquí pueden sacarse una foto y buscar a un patólogo para que les explique lo que son diplococos gram negativos, etcétera. Fíjense, aquí cambia ya la cosa en la clínica. En el hombre es una secreción uretral amarillo verdosa, maloliente. Cuando vienen los pacientes, su calzoncillo está lleno de esta secreción y con mal olor. Hay disuria intensa, le duele al orinar. Puede haber hiperemia del meato rojo, les voy a mostrar. Rápidamente van a la epididimitis y si no se cuidan, no se lavan las manos, a la conjuntivitis. En la mujer lo mismo, hay un exudado uretral purulento si es que le da en la uretra. Hay disuria, puede haber sangrado interno en la vagina,
un exudado endocervical mucopurulento. Ahí sí que hay secreción y hay un dolor uterino rápidamente perianexal. Estos van rápidamente a ser, ¿qué he dicho? Inflamación inflamatoria pélvica aguda. Aquí está lo que les decía. Esta es una conjuntivitis A, gonorrea, y es así blanco, amarillo, maloliente, la secreción de la, muéstrales, la secreción de la gonorrea. Las complicaciones: enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, cervicitis crónica, absceso tubo ovárico, pelviperitonitis. Otra vez les digo, abdomen agudo, ya está bien. Lo primero que hay que pensar es en una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis, qué sé yo. Pero también hay que pensar en las mujeres en enfermedad inflamatoria pélvica por enfermedad de transmisión sexual, que o gonorrea o clamidia. En el hombre, absceso periuretral, estenosis de uretra, orquiepididimitis, prostatitis crónica, etc. Ambos pueden producir síndrome articular, especialmente más la gonorrea. Puede llegar a la endocarditis bacteriana o la meningitis. Otra vez recalco, enfermedad de transmisión, hay que pensar siempre que queremos hacer cualquier diagnóstico diferencial. En el recién nacido, ceguera por conjuntivitis purulenta. Sí, la conjuntivitis purulenta va y daña la retina y es una ceguera irreversible. Se hace el diagnóstico por clínica tinción de Gram, es más fácil, cultivo y reacción en cadena de la polimerasa. Y el tratamiento, también hay dosis única, y yo puedo, dice los libros americanos, hay que darle derivado, cefixima es una cefalosporina, la ceftriaxona también, quinolona, otra quinolona, fíjense, pero a mí me gusta ser convencional. Puedes complementar con acitromicina, doxiciclina, etc. En el embarazo, cefalosporinas, por supuesto. En la infección diseminada hay que internar al paciente y en algunos casos dependerá de la clínica que más tenga, sus condiciones generales, y si no, hay que darles por largo tiempo ceftriaxona, ciprofloxacina con controles estrictos. 7 días desde aquí, pero podemos hacerlo por más tiempo, dependerá de la situación. Otra. Bueno, aquí voy a quedar por la hora. Estudienlo, por favor, todas las enfermedades de transmisión que puedan ustedes aprender. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Creo que no hay preguntas, doctor. Buenas tardes. O sea, clarito, chuita, agüita. Sí, doctor. Muchas gracias. Es el representante del curso. Chao, chao. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.